Él está aquí, Él resucitó y está con nosotros cuando nacemos, cuando nos casamos, cuando estamos en momentos de bendición, momentos de celebración, pero también cuando estamos en momentos difíciles, ahí está el Señor. Amén. En todo momento. Él resucitó para estar con nosotros en todo tiempo. Y hoy les hablaré sobre cómo llevar una vida plena y abundante, tomando los beneficios que Dios ha provisto a través de la resurrección del Señor. Cómo la resurrección de Cristo no solo es el poder, Él es el primogénito de los muertos, no solamente nos resucitará a nosotros cuando muramos. Si nosotros morimos, ¿cierto? Si Cristo no viene antes por su iglesia, entonces dice la Biblia que todos los muertos en Cristo resucitarán. Amén. El poder de Jesús al levantarse de la tumba, dice la Biblia que el Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba, ese poder está en nosotros. Romanos capítulo 8, el verso 10 y 11, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Isaías capítulo 25, el verso 6 al 9, dice: en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. ¿Para quién? Para toda la gente del mundo. ¿Un qué? Maravilloso banquete. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. Ese es el poder de la resurrección de Cristo, que quita la sombra de muerte de la humanidad, el valle de sombra de muerte, la tristeza, la aflicción,
aflicción. Amén. Dice que Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará toda lágrima y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En aquel día la gente proclamará: este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. ¿Cuántos se alegran en la salvación que el Señor nos da, que nos ha traído con su resurrección? Entonces los pensamientos de Dios son pensamientos de progreso, son pensamientos de mejorar, amén. Son pensamientos buenos, pensamientos para bendecirnos, para prosperarnos, para darnos vida, para vivificarnos. Ese poder del Espíritu Santo que está en nosotros vivifica nuestros cuerpos, le da fuerza, energía. Por eso el salmista dijo: bendigo al Señor, bendice alma mía al Señor, porque Él perdona mis iniquidades, Él quita mis pecados, Él me libra de la maldición, Él me sana de las enfermedades, Él me corona de bien y de misericordia, Él me sacia de bien, de modo que me rejuvenezca como el águila y me remonte sobre las alturas. Amén. Así como un águila se rejuvenece. Dicen que cuando el águila llega a los 40 años se pone muy vieja, las plumas están feas, el pico está todo encorvado, las garras están demasiado encorvadas que no puede tomar los alimentos, no puede cazar. Entonces el águila toma una decisión, se va arriba a lo alto de la peña y comienza a darle a su pico duro contra la peña hasta que se arranca ese pico viejo y empieza a salir uno nuevo, empieza a arrancarse las plumas, se arranca esas garras ya todas encorvadas, ¿sí? Y luego al cabo de un tiempo el águila está rejuvenecida de nuevo para vivir otros 30 años, fuerte. Y por eso dice la Biblia que nosotros nos renovaremos como las águilas. Dice la palabra que los jóvenes se fatigan, se cansan, pero los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como las águilas. Amén. ¿Cuántos se rejuvenecen en el poder de Dios? Amén. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de eso. Es que la resurrección de Cristo no es solamente por allá algo lejano, algo que pasó hace 2000 años y algo que después cuando nosotros nos muramos y después cuando pasen los años nos va a resucitar. Claro, eso es lo más poderoso. Amén. La resurrección literalmente del cuerpo, de los cuerpos que han fallecido, de los creyentes que han muerto en Cristo, resucitaremos, dice la palabra del Señor. Pero no solo es eso, no es solo la eternidad, sino esa resurrección, como podíamos ver a través del video, ese poder de la resurrección está presente hoy en todo momento con nosotros. Amén. El poder para una vida abundante es posible por el Espíritu Santo en nosotros. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos. El poder de la resurrección no solo nos levantará entre los muertos, sino que nuestros cuerpos mortales serán llenos de vitalidad por ese poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, el verso 13 y 14 dice: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque había unas doctrinas que estaban enseñando que la resurrección de Cristo había sido algo totalmente espiritual, ¿sí? No físico. Pero la Biblia es clara que literalmente Cristo, su cuerpo se levantó de la tumba. Amén. Y allá está el sepulcro vacío. Entonces Pablo dice, si eso no hubiese sido así, si Cristo no se levanta de la tumba, sería vana nuestra predicación. No, la fe de nosotros sería vana también, inútil. Si no hay resurrección, nuestra predicación y nuestra fe es inútil, pero aún que es una realidad la resurrección, debemos creer en ella. Amén. O sea, debemos creer con todo el corazón y debemos saber, entender y declarar con nuestra boca
que es poderosa para nosotros hoy en lo que nosotros hacemos. Amén. Si la vemos como algo lejano, como algo distante, como algo también lejano, cuando nos muramos, ¿cierto? Más de pronto un joven podría verlo muy lejano. Entonces, si se ve únicamente de esa manera, nos estaríamos perdiendo ese poder que puede actuar en nosotros hoy, en lo que hacemos. Amén. Y dice Efesios capítulo 2, el verso 4 al 6, dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Está hablando en término ¿qué? Presente, ¿cierto? Nos dio vida. O sea, está hablando en el presente de que cuando Cristo murió y resucitó, dio vida. Amén. No está hablando nos dará vida cuando nos muramos y luego resucitemos. Está diciendo en el momento cuando Cristo murió y resucitó, ¿nos qué? Nos dio vida. Así que eso ya es un hecho. Antes de que nosotros muramos y vayamos a ser resucitados, ya es un hecho, ¿sí? Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. También sucedió una resurrección espiritual, porque estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestras maldades, muertos espiritualmente, no podíamos comprender, no podíamos entender, no experimentábamos la presencia del Espíritu Santo, el gozo que podemos experimentar cuando oramos, cuando estudiamos la palabra, cuando nos reunimos como iglesia para adorar al Señor. Nada de esas cosas podíamos experimentar. Eso nos parecía extraño, nos parecía locura, nos parecía fanatismo, pero cuando ese poder del Espíritu Santo obró en nosotros, nos cambió, nos transformó, nos dio una vida nueva y pudimos conocer lo sobrenatural, la vida espiritual, experimentar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Nos levantó de los muertos. En Ezequiel capítulo 37 dice la palabra que el Señor le dice al profeta Ezequiel, lo lleva en visión a un valle lleno de huesos secos, solo huesos, están esos huesos secos sobre la faz del campo. Y el Señor le dice al profeta, profetiza sobre esos huesos. ¿Sí? Esos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, estamos muertos. Y el Señor le dice al profeta que profetice, y entonces Ezequiel empieza a profetizar vida sobre esos huesos secos. Y dice la palabra que él empieza a escuchar, y se empieza a ver como cuando la carne dice que empieza a cubrir los huesos, y los huesos se unen. Por allá corrió un fémur, por allá corrió, ¿cierto? El hueso de la cabeza se unió hueso con hueso, luego empieza a subir los tendones, empieza a subir piel sobre ese cuerpo, y dice que se levanta un ejército grande y se pone en pie, una resurrección. Pero eso que sucede en Ezequiel capítulo 37 no es algo literal, es decir, no es algo que realmente o literalmente estaban los huesos ahí, sino habla acerca de la restauración de Israel, la restauración política y espiritual del pueblo de Dios que en ese momento estaba muy mal. Y es esa palabra profética para la restauración de Israel. Hay una resurrección espiritual de la vida política de la nación, del pueblo hebreo. Una restauración de su influencia, su belleza y su fuerza. Entonces, eso es lo que quiero hoy aplicar, ¿cierto?, a nuestra vida. El poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, está hoy para resucitar tus sueños,
para resucitarte si quizá te sientes muerto en vida porque han muerto tus aspiraciones, quizá han muerto tus sueños, tus anhelos, tus deseos y tú dices ya no, ya creo que yo ya viví lo que tenía que vivir. Hay personas que dicen yo veo la situación muy difícil, hay tristeza o las personas han perdido los deseos de luchar, han perdido su visión. Pues la resurrección de Cristo es poderosa para resucitar a los que están muertos en vida. Amén. Es poderosa para hacernos soñar de nuevo, para hacernos creer de nuevo, para un nuevo comienzo, amén, para levantarnos de los fracasos, sea fracasos financieros, fracasos familiares, fracasos en cualquier área. Es el poder de Cristo para hacernos vivir y decirte, hija, hijo, hay un nuevo comienzo para ti. Tengo un nuevo comienzo. ¿Cuántos se alegran por eso? Alabado sea Dios. Dios resucitará en usted el potencial que le ha dado, pero que está bajo los escombros de pensamientos conformistas, de incredulidad, de un ambiente limitante, ese ambiente donde te mueves, en medio de tu familia, en tu vecindario, en el lugar donde te encuentras, en tu empresa, un ambiente muy limitante. El poder de la resurrección de Cristo está para hacernos soñar de nuevo y para que podamos alcanzar nuevos niveles en bendición. Amén. La condición era que había que profetizar, ¿sí? Es la condición, lo que le dice Dios al profeta, profetiza sobre esos huesos. Y nosotros debemos volver a hablar, volver a decir palabras de bendición, a soñar. Con nuestras palabras estamos declarando que vamos a alcanzar, que vamos a conquistar, que vemos nuestros hijos bendecidos, nuestros hogares bendecidos, nuestros matrimonios bendecidos, amén. Nuestra economía bendecida, hablamos y lo declaramos con nuestros labios. La Biblia habla acerca de que los odres viejos, acerca de los odres, ¿cierto? De que los odres viejos no pueden tener el vino nuevo. Y es así, los odres son recipientes hechos de cuero de animales. Entonces, cuando el odre está nuevo, se le echa el vino nuevo. Y el vino y se tapa el odre, ¿cierto? Entonces el vino empieza a fermentarse. Y al empezar a fermentarse necesita espacio dentro del odre. Entonces, ¿qué hace el odre? El cuero empieza a estirarse. Es flexible porque el cuero es un odre nuevo, ¿sí? Y se flexibiliza. Entonces, ahí el vino se está fermentando y el odre va a resistir la fermentación, el odre va a resistir porque tiene la capacidad de estirarse, de ser flexible. Pero el odre viejo que ya se estiró, si le echan vino nuevo, cuando ese vino empieza a fermentar, ¿qué va a hacer? A reventar el odre, se va a echar a perder el odre y se va a dañar, el odre se desperdicia y el vino se desperdicia. Eso lo dijo el Señor para ilustrar, para enseñarnos que nosotros no podemos recibir el vino nuevo, lo nuevo que Dios tiene para nosotros, si tenemos los pensamientos viejos de que no podemos, los pensamientos viejos de que pobrecito yo, de que no hay poder, si no renovamos la mente para creer que el poder que levantó a Jesús de la tumba está sobre nosotros para hacernos vivir, para bendecirnos, para que como creyentes logremos el propósito de Dios, seamos bendecidos, amén. Tenemos que renovar nuestra mente, porque si no, entonces no va a suceder. Tenemos que ser odres nuevos. No podemos ser rígidos, como dice la gente en el argot popular, en el lenguaje popular, loro viejo no aprende a hablar, ¿cierto? Es para decir que ya después ya de viejo ya no hay nada que hacer, ya no se puede aprender, ya no se puede crecer, ya no se puede mejorar. Tenemos que cambiar eso porque sí podemos, amén, sí podemos. Y es más, las investigaciones científicas nos dicen que el cerebro es tan flexible, tiene una plasticidad y una
una capacidad de aprender aun cuando uno es anciano. Se está renovando, está creciendo, pero tenemos que cambiar nuestros pensamientos viejos. Amén. Para poder conquistar nuevas alturas. Con los pensamientos viejos, pensamientos de muerte, no podremos alcanzar el potencial liberado con la resurrección de Cristo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, el verso 18, dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Como la primera luz del amanecer aparece algo suave, la luz, pero dice que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. La voluntad del Señor es que su vida vaya creciendo, mayor influencia, mayores recursos, mayores niveles, fiel en lo poco, en lo más, en lo mucho le pondrá el Señor, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces note que ahí está diciendo la palabra que es como la luz de la aurora. Va en aumento. Así tiene que ser la vida del creyente. Así tenemos que pensar nosotros. Amén. No piense, no, yo ya viví lo mejor de mi vida, ya no tengo ese trabajo tan bueno que tuve en un tiempo, ya no tengo las fuerzas que tenía en un tiempo, ya no tengo las oportunidades, ya no estudié, no hice lo que tenía que hacer. No. Nosotros tenemos que pensar diferente, amén, como la luz de la aurora. Dice la palabra del Señor que los siervos de Dios, los hijos de Dios, son como la palmera, que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes, amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Así es, tenemos que creer, pero no es solo la edad física, sino es la edad mental. Es los pensamientos que nos limitan. Tenemos que soltarnos de ese ambiente. Hay que despertar la fe. El enemigo con el temor quiere mantenerte ahí, en el mismo estado, sin progreso, sin avances. Te dice, no conocerás a la persona indicada, no mejorará tu salud, nunca tendrás abundantemente. Tus abuelos fueron pobres, tus padres fueron pobres, necesitados, y usted entonces seguirá igual. Tenemos que cambiar esa mentalidad, amén, porque el poder de la resurrección de Cristo está para darnos vida en todas las áreas de nuestra vida. No creas esas mentiras. El enemigo te presentará gran pelea porque él sabe. Miren, si el enemigo supiera que Dios no quiere bendecirte, no te presentaría ninguna pelea. Pero él sabe que Dios quiere bendecir su vida. Él sabe que Dios quiere prosperarle. Él sabe que a través de Cristo tienes todos los recursos para crecer, para ir adelante. Entonces él va a traer esos pensamientos para que tú no logres desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en ti. Tenemos que soltarnos de eso, amén. No se quede atrapado en la rutina diaria de ir al trabajo, de llevar los niños al colegio, de correr de aquí, allá, siempre lo mismo, haciendo muchas cosas, pero improductivamente. No podemos quedar atrapados en la rutina. Tenemos que despertar nuestra fe, amén, y levantarnos para conquistar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Avive su fe, avive sus dones, avive sus sueños, su creatividad. Yo pude haberme conformado con el ambiente en el que crecí, mis padres, mi familia, campesinos, en un ambiente limitante en todas las áreas. Yo les he contado la historia de niño, de bebé en desnutrición, en una situación de enfermedad, de necesidad. Mi hermanito mayor murió en esa condición, ¿sí? Yo pude haberme quedado en ese ambiente en el que crecí, en un ambiente limitante. Sí, eran pensamientos en todas las áreas así, pero cuando tenía 12 años, conocí de Jesús, conocí el poder del Evangelio, el poder de la resurrección de Cristo, y entonces mi vida cambió. Y ahí fue donde yo dije, quiero ir a estudiar.
nació en mí el deseo de estudiar porque no quería estudiar, nació en mí los sueños, el deseo de servirle a Dios. Siendo niño me miraba predicando, enseñando la palabra, viendo la obra del Espíritu Santo transformando la vida de las personas. Yo cambié esa mentalidad, yo pude dejar atrás esos pensamientos limitantes, ¿sí? Y cambió mi situación en todas las áreas. Hoy pienso que hemos abierto camino de abundancia a las nuevas generaciones, ¿sí? Mis hijos y sobrinos no pasarán la misma situación de pobreza y necesidad y esa misma situación que nosotros vivimos cuando éramos niños. No, ya se ha abierto un nuevo camino, se ha roto esa secuencia, esa cadena, se ha roto esa situación de ruina, de pobreza, de necesidad, de malos hábitos y de adicciones, de lo que sea, de lo que la familia venía atada con eso. Se ha roto eso en el nombre de Jesús. Y así es en tu vida. Tú crees esa palabra y tú rompes toda atadura que venga, maldiciones generacionales que vengan desde atrás. Amén. Se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Creo que hemos roto con eso. Usted debe creer esa palabra. Se abre nuevo camino. Amén. Sus hijos disfrutarán lo que tú no pudiste disfrutar. Dios trae restitución. Yo veo la restitución del Señor en mi niño pequeño, como Él tiene todo lo que yo no tuve, lo que quizá mi esposa no tuvo también cuando bebé. Él lo tiene. Porque nosotros como cristianos debemos pensar así. Amén. Se rompe ese ciclo, viene bendición para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Amén. No serán esclavos de esos vicios, de esas ataduras del pasado. Serán diferentes, prosperarán, alcanzarán nuevos niveles. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos la creen? Así es, bendición. Debemos ser agradecidos. Yo no digo que no seamos agradecidos con lo que tenemos. Yo he enseñado bastante sobre eso. Debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, pero debemos aspirar porque Dios tiene cosas más grandes para nosotros, porque es como la luz de la aurora en aumento. Amén. Si vivimos en mediocridad bastante tiempo, uno tiende a adaptarse a eso, a esa mediocridad. Esa es su vida, ¿cierto? Ese es su mundo. Nos adaptamos a nuestro ambiente. ¿Sí? Miren que un pez, cuando toman un pez y lo meten en una pecera pequeña, el pez por mucho tiempo, ahí estando en un tiempo, el pez siempre conoce sus límites. Así que el pez se saca a una pecera grande, pero el pez seguirá dando vueltas en el mismo estado de la pecera antigua. Sus límites, ¿cierto? Fue limitado por su ambiente, pero nosotros los hijos de Dios no estaremos esclavos, limitados de ese ambiente, sino que el Señor nos ha sacado a un mar ancho, grande, amén. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, amén. También, por ejemplo, si se pone un pez que tiene el potencial para crecer 80 centímetros, lo ponemos en una pecera pequeña, ese pez nunca logrará el tamaño que debería crecer, no porque el pez no tenga el potencial, sino por el ambiente limitante en que se encuentra. Así que si nosotros hemos crecido en familias con malos hábitos, con cosas, con ataduras, con pensamientos limitantes, con baja autoestima, tenemos que liberarnos de eso en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor nos ha sacado a bendición. Amén. Así es. Puede ser que en este momento estés en ambiente limitante. La clave es no dejes que ese ambiente limitante entre en usted, ¿sí? No deje que ese ambiente entre a su mente, a su corazón, sino manténgalo afuera y piensa como la Biblia dice que debemos pensar. Amén. Sí, puede ser que ahí se encuentre. Usted es el Hijo de Dios Altísimo, Creador del universo, el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Ese poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba está en su vida para darte bendición en todo lo que emprenda. La Biblia dice que en una ocasión Jesús le pidió a Pedro que le prestara su barca para utilizarla como plataforma para predicar desde ella. Y dice que después de que él terminó de predicar, le dice a Pedro que eche sus redes
para pescar porque toda la noche no había pescado, trabajando. Entonces lo que Pedro le dice al Señor es: Maestro, hemos pescado toda la noche, en las mejores horas donde uno puede pescar. Esta ya no es la hora donde están los peces ahí para poderlos atrapar. Hemos trabajado, ¿por qué habríamos de pescar ahora si toda la noche lo intentamos y en el mejor tiempo y no pudimos pescar nada? Pero dice que Pedro dejó esas disculpas atrás y dijo: Señor, en tu nombre echaré la red. Y si la aplicación es esta, si nosotros seguimos con las disculpas: no, Señor, tanto tiempo que yo he vivido así, tanto tiempo que mi familia ha vivido así, Señor, hemos tenido las mejores horas, ya pasaron, el mejor tiempo ya pasó, ¿por qué habría de cambiar? ¿Por qué vendría la sobreabundancia ahora? Pero Dios quería sorprender a Pedro, y así fue que pescó sobreabundantemente. Las redes se rompían a causa de los peces, ¿cierto? Tuvieron que llamar a los amigos, la otra barca, y se llenó de grandes peces. Dios quiere sorprendernos con sobreabundancia, amén. ¿Qué tenemos que hacer? Echar las redes, abrir la mente para lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Es como la atarraya, ¿cierto? Aquí en el llano conocemos la atarraya, es un tipo de red que se lanza se abre circularmente y va al agua a atrapar los peces. Pues nosotros tenemos que abrir nuestra mente, amén, para los peces que Dios tiene para nosotros, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, amén. El mensaje sencillo que le quiero dar esta mañana es: abra su red, abra su mente, vaya por sus peces, Dios los tiene. Debes creer, abre tu mente, amén. Es eso lo que tenemos que hacer. Cuando abrimos la mente, empezamos a hablar diferente, a pensar diferente. Entonces, cambiar esa mentalidad. Un domingo, después de salir de la iglesia, mientras conducía a mi casa, iba con mi familia y puse la radio y escuché la historia de un ladrón colombiano, famoso en el mundo, porque se fue cuando tenía 17 años, se metió, dice que en el tren de aterrizaje de un avión, y se fue a Miami, ¿sí? Y allá llegó el muchacho. Y bueno, hay toda una historia detrás. Quieren adoptar al joven allí, pero el muchacho es un experto para mentir y para manipular. Lo cierto es que este joven crece, se hace uno de los ladrones más expertos en el mundo. Roba en los hoteles más finos de Londres, de Estados Unidos, de los países más ricos, los mejores hoteles. Va y se mete sin usar la violencia, puede ir a robarse cantidad de joyas, de dinero, y vivía en los mejores hoteles con las mejores comidas, con las mejores joyas, la mejor ropa. Siempre tenía una habilidad para eso. Cuando lo atrapan y le preguntan ¿por qué hacía esto? Entonces este hombre dice: no sabía qué más hacer, era lo que sabía hacer. Él cuenta que creció en un ambiente limitante, una familia disfuncional, todo este tipo de cosas él cuenta, pero este hombre hubiese podido utilizar esa mente tan brillante, esa inteligencia, porque aprendió como 7 idiomas, los aprendió. Toda esa inteligencia la hubiera podido utilizar ¿para qué? Por ejemplo, para hacer su propia empresa, su propio negocio, ¿cierto? Para trabajar en una empresa y crear estrategias para que fueran más productivas las empresas. Hubiese podido estudiar una de las carreras más promisorias, una de las mejores universidades del mundo, pero que su ambiente, dejó que su ambiente lo limitara. Toda esa inteligencia que tenía no la desarrolló como Dios quería y con el potencial que Dios quería, sino que permitió que el ambiente en el que creció lo limitara. Entonces, así, mire, aquí en Colombia se habla, o en el mundo se habla de la inteligencia de los colombianos para traficar con drogas. Pero de pronto uno le podría preguntar a una persona que trafica con drogas: ¿por qué haces eso? La persona puede decir: es lo único que aprendí a hacer.
desde niño. Mis padres fueron narcotraficantes, eso fue lo que aprendí. Pero realmente las personas están limitadas por su medio ambiente, por su cultura, porque si una persona que vende drogas, para vender drogas tiene que saber, por ejemplo, de mercadotecnia, cómo vender, tiene que saber de venta, ¿cierto? Para cuidar los clientes que le compran sus drogas, tiene que saber de servicio al cliente, ¿cierto? ¿Para qué más? Para tomar la decisión cuándo vender y cuándo no vender, es una decisión administrativa. Podría utilizar esa inteligencia, ¿para qué? Para vender acciones, por ejemplo, para vender electrodomésticos, para vender bienes raíces, para vender servicios. Solamente que esa inteligencia, la persona se quedó limitada ahí. Tienes que desarrollar ese pensamiento para lograr cosas grandes. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Miren, y quiero terminar contándoles un experimento que fue hecho con 4 monos. Tomaron 4 monos y los pusieron en un recinto, en un cuarto, y en medio del recinto pusieron un poste. Y arriba del poste pusieron los plátanos, los bananos. Entonces, inmediatamente un mono no esperó y corrió al poste a ir a alcanzar sus bananos. ¿Sí? Y entonces le echaron un chorro de agua fría. Y entonces el mono rápido se bajó cuando ya estaba por atrapar sus plátanos. Después, al tiempo, el segundo mono se fue por el poste arriba y le soltaron de nuevo el chorro de agua fría. Y entonces el mono se bajó. Y así después los otros 2 monos igual le soltaron el chorro de agua fría. Y ya llegó el momento en que los monos no intentaron más. Arriba estaban sus plátanos, estaban sus bananos, pero no volvieron a intentar. Entonces, en ese punto, los investigadores sacaron uno de los monos y metieron otro. El que entró inmediatamente fue a subirse por el poste a coger sus plátanos, y los otros 3 lo cogieron, lo agarraron y lo atraparon para que no fuera, porque ya sabía lo que había sucedido, ¿cierto? Entonces, luego sacaron otro mono y metieron otro. Y igual, entonces los otros, él fue a coger los bananos, los otros 3 monos lo atrapaban y no lo dejaban, ¿cierto? Así sucesivamente fueron cambiando hasta que sacaron los 4 monos iniciales que habían sido mojados con agua fría, y los que entraron, todos eran nuevos, docenas de monos ahí, pero ya no intentaban, no sabían por qué no iban a coger los bananos. Todos fueron condicionados, no sabían por qué no iban a coger los plátanos. Y sabes que así nos pasa a los seres humanos. No sabemos por qué no podemos conquistar, por qué no podemos lograr nuevos niveles, por qué no podemos ir arriba, por qué no podemos vencer adicciones, malos hábitos. ¿Por qué? Porque nuestra familia nos dice que no podemos, porque nuestras generaciones, la gente a nuestro alrededor nos dice: no vaya a ser el oso, no haga el oso, no vaya a que hacer el ridículo, usted no puede, nosotros no podemos, esos son los otros. Tenemos que cambiar esa mentalidad, amén, porque el Señor Todopoderoso está con nosotros, amén, y tenemos que ir por lo que Dios ha puesto para nosotros, amén. Es eso. No permita que los otros monos lo derriben, no se conforme donde está, porque la familia, su familia o las personas que están a su alrededor, la gente piensa de esa manera y habla de esa manera. No, yo voy a pensar diferente. El poder que levantó a Jesús de los muertos está sobre mí para darme nueva vida, para darme vida, bendición en mis finanzas, en mis negocios, en mi trabajo, en el ministerio. Si yo lo puedo creer, yo lo puedo tener. Si un creyente no puede creer eso, esa persona no lo tendrá, porque es de acuerdo a nuestra mentalidad. Si no abre las redes, no vas a pescar. Amén. Es cuando abrimos nuestra mente. Si abre su mente, si aviva su fe, si puede creer que Dios tiene cosas grandes para usted hoy, no solo en la eternidad, si puede creer que el poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para darle vida
a sus sueños y alcanzar mayor influencia, mayor plenitud, entonces yo hoy declaro que eso será así en su vida. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos se levantan con el poder de la resurrección de Jesús? Hay que creer, hay que abrir la mente. Póngase de pie, levante sus manos esta mañana, dele gracias a Dios, dígale: Señor, gracias por el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos. Ese poder está hoy en mí. Resucitan mis sueños, resucitan mis anhelos en el nombre de Cristo. Si mi vida, si yo soy muerto en vida, que hago cosas, que corro aquí, que trabajo, pero mis sueños han muerto, mis anhelos, mi visión está muerta. Hoy en el nombre de Jesús resucito, Señor, resucito mis sueños. En el nombre de Jesús me levanto. Levanta tus manos al Señor y ora con fe, ora con fervor esta mañana. Cree la palabra del Señor, declara esa palabra de bendición. El poder de Jesús está sobre nosotros, no solo para resucitarnos cuando muramos, sino hoy para darnos vida nueva, para darnos nuevos comienzos, para llevarnos en bendición. El poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección para darte bendición, bendición en tu ministerio, bendición en tus finanzas, bendición en tus negocios, bendición en tu familia, bendición para tus hijos. Un nuevo ciclo de bendición viene para su vida. Créalo, recíbalo, alabe al Señor. Empieza a adorar a Dios esta mañana, a darle gracias. Dile: Señor, quiero echar las redes. Renuncio a mis excusas, renuncio a las excusas, Señor. Me levanto en el nombre de Jesús para creer todo lo bueno, todo lo grande, Señor, que tienes para mí.